Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Pues vemos que por estos días la euforia, la alegría, el entusiasmo, en medio de estas vicisitudes que a nivel nacional y a nivel terráqueo, cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de conflictos, cuando hablamos de muchas situaciones pues difíciles, pero también en el medio de ese sirve, como se dice, de panacea para refrescar lo que concierne al deporte de las multitudes, en este caso del fútbol. Cuando el Bucaramanga hace 27 años, ¿no?, que estuvo también disputando en los cuadrangulares y ya que con motivo ya de 75 años de haberse conformado esta institución, pues por estos días se habla a nivel nacional y máximo aquí en nuestra región de lo que es esta gran final en el cual el Bucaramanga junto al Santa Fe son los artífices. Pues hoy nos acompaña el exfutbolista profesional, técnico, en quien ha estado precisamente, cuando hablamos del Bucaramanga, en parte de todo lo que ha sido su estructura, ¿no?, desde jugador, de técnico, de gerente, de presidente, en fin, hacemos referencia al piedecuestano Óscar Francisco Upegui Pereira. Profe, bienvenido aquí a través de Guanevisión. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación, a la gente que nos acompaña. Muchas gracias y bueno, sí, muy contento, ¿no? Muy contento por todo esto que estamos viviendo, toda esta euforia, toda esta ansiedad, pero también toda esta alegría que tenemos los santanderianos y los hinchas del Atlético Bucaramanga en estos momentos. Dos equipos en los cuales usted militó, ¿no? Santa Fe y el Bucaramanga, uno en el que él inicia precisamente su recorrido en el fútbol y en su trasegar, pues el equipo de los Cardenales de Santa Fe y de los Canarios. Profe, pues hagamos un recorrido también de todo lo que fue el inicio de Óscar Upegui, de su recorrido, cómo llega al fútbol, cómo son sus inicios, para entrarnos ya en lo que es esta etapa. Bueno, sí, primero que todo, dos equipos, dos clubes a los cuales les debo mucho, por los que guardo inmenso cariño y obviamente pues muy contento porque los dos estén en la final. Obviamente haciéndole mucha más fuerza en estos momentos al Atlético Bucaramanga, esperando que consiga el título que durante tanto tiempo ha perseguido y ha buscado. Bueno, mis inicios fueron aquí en Piedecuesta, con los diferentes clubes. Empecé con la escuela de fútbol que era dirigida por el profesor Luzbin Flores y por el profesor Arnulfo Rodríguez, Lupo. El famoso Lupo. El famoso Lupo. Después pasé por los diferentes clubes, estuve en el Danubio, estuve en Peñarol, estuve en Comuneros, se me escapan algunos otros, y así poco a poco fui pues pasando por cada una de las categorías. Después estuve en una selección Piedecuesta, llegué a la selección Santander, y de ahí yo había tenido un paso muy fugaz por las divisiones menores del Atlético Bucaramanga, entonces volví a las divisiones menores del Atlético Bucaramanga, a lo que en ese tiempo se llamaba la segunda división, que era una especie de reservas, la categoría anterior al equipo profesional, y mis inicios en el Atlético Bucaramanga, después el paso a Independiente Santa Fe, estuve también por Junior de Barranquilla, regresé a Independiente Santa Fe, luego nuevamente al Atlético Bucaramanga y terminé mi carrera como jugador profesional en el Deportivo Pasto. Desde sus inicios, ¿en qué posición de la cancha jugaba? Bueno, yo inicié de muy pequeño como puntero izquierdo, pero después de estar en una selección... ¿Usted es zurdo? Soy zurdo, soy zurdo. Estuve en una selección Piedecuesta dirigida por Álvaro Viviescas, profesor Álvaro Viviescas, y ahí empecé a jugar de lateral izquierdo. Llegué al fútbol profesional como lateral izquierdo. Después algunos técnicos me colocaron como defensa central
o como volante de primera línea, profesor Tucho, me utilizó en esas posiciones. Humberto Tucho Ortiz. Humberto Tucho Ortiz. Cuando fui a Santa Fe fui como lateral izquierdo y el profesor Slobodan Cesevic Seca, un yugoslavo que estuvo en Santa Fe, me colocó de defensa central y ahí me quedé jugando de defensa central, terminé mi carrera como defensa central. A ver, profesor Óscar Upegui, precisamente cuando hablamos de lo que ha sido ese recorrido en el fútbol, el técnico inicial fue entonces Humberto Tucho Ortiz. Sí, a ver, yo debuté estando de técnico el profesor Álvaro Pipo Suárez. O sea, si pudiésemos, el primer técnico en la categoría profesional fue... Exactamente. Yo empecé en el año 89, me llevaron al equipo profesional cuando dirigía el profesor Pipo y con él tuve la oportunidad de debutar, recuerdo, frente a Quindío en Armenia. Al año siguiente llegó el profe Tucho y pues alternaba el puesto, 90, 91, 92, que fueron los 3 años que estuvo acá el profe Tucho. Y ya después en el 93 llega Norberto Pelufo a la dirección técnica del equipo profesional y ahí ya empecé a ser mucho más constante, a ser el lateral izquierdo del Atlético Bucaramanga. El titular. El titular. A ver, de esos técnicos, precisamente de todo ese proceso de los inicios ahí en Piedecuesta, pero ya en el fútbol profesional, ¿cuál es el técnico que le marcó a Óscar Upegui precisamente por la sapiencia, por la dirección, por la hermandad, en fin, en todos los aspectos? Bueno, yo creo que uno de todos los técnicos algo aprende. Ajá. Uno se fija mucho en ellos, uno dice, si llego a ser técnico de este, quiero esto, me gusta esto, de este otro no me gusta esto, no quisiera hacerlo. Pero yo creo que para nosotros y para un gran grupo de jugadores fue muy importante la llegada del profe Tucho y los inicios con Tucho, por lo menos en el caso mío y otros que ya llevaban algún tiempo, porque el profe Tucho no solamente era un director técnico, era un pedagogo, se preocupaba mucho por cómo vivía usted, por su familia, en qué gastaba usted su dinero. Y entonces no solamente se dedicaba a enseñarle a usted al fútbol, sino a hablarle mucho de la vida. Después con el profe Pelufo, que también fue muy importante, creyó mucho en nosotros, en los jugadores santanderianos, como lo había hecho en su momento el Tucho. Después tuve la oportunidad de estar con Hugo Gallego. Fui a Santa Fe con el profe Basílico González, después estuvo el profe Seca y luego estuvo Pablo Centrone, con el cual fuimos a una Copa Conmebol, lo que hoy es la Sudamericana, donde disputamos la final. Estuve en Junior con el Zurdo López. Miguel Ángel el Zurdo López. Miguel Ángel el Zurdo López. Después cuando volví a Santa Fe, creo que un técnico que también marcó cosas muy importantes, el Pecoso Castro. El de carácter. De carácter. Se habla mucho del Pecoso, de su forma de ser, pero es un gran ser humano, que es muy interesante, toda su sapiencia, todo su vivir, todo ese conocimiento de muchas cosas. Estuve también con el profe, después con el profe Pinto, con el profe Otero, y mi último técnico diría yo que fue el profe Prince, que no solamente fue técnico mío, sino que me dio la posibilidad de trabajar con él como asistente técnico, que también siento yo que fue muy importante en ese crecimiento y en ese pasar a otra etapa dentro del fútbol profesional. A ver, dentro de ese abanico de técnicos que usted ha enumerado en su paso por el fútbol, pues también los compañeros, ¿no? A ver, hablemos de esos compañeros de esa época, ya como jugador usted profesional ahí en esos equipos. Recordemos algunos de ellos, de los tantos, ¿no? No, sí, fueron muchos. Yo creo que en mis inicios, pues obviamente el tener a un paisano como Elías en Atlético Bucaramanga fue importante,
porque pues se siente uno acompañado y se siente arropado y se siente respaldado. Varios compañeros que veníamos de Selección Santander, que estuvimos en Selección Santander en divisiones menores del Bucaramanga, como Miguel Balaguer, Miguel Montañez, Javier Cervantes, muchos más, que hicimos ese proceso, algunos, pues un proceso un poco más corto, afortunadamente pudimos tener con algunos un proceso mucho más largo, los hermanos García, fueron grandes amigos, Kiko, Jorge, Ramoa, Pablo Zuleta. Después cuando voy a Santa Fe, pues obviamente es otro mundo, es entender que podemos y debemos trascender en el fútbol y obviamente llegar a un equipo de la capital es ya no ser reconocido únicamente en nuestra región. El terruño, sino que ya más global. Exactamente. Y pues ahora se ha descentralizado un poco más las cosas, pero en ese tiempo lo que llegaba a Bogotá y desde Bogotá se manejaban muchas cosas. Ahí tuve al profe Rafa Dudamel fue compañero mío en Independiente Santa Fe, en estos momentos que estamos viviendo. Estuve con Asisclo Córdoba, con Rubén Darío Hernández, con Adolfo El Tren Valencia, pues obviamente ya jugadores de Selección Colombia que habían hecho cosas muy importantes. Voy al Junior, donde tuve la oportunidad de jugar con Pachequito, con Iván René, con Bolaños, con Jorge Bolaños, con Marquiño, reencontrarme con algunos compañeros que habíamos en algún momento cruzado intereses y palabras como Galarcio, Casquete, y llegar después a un Pasto donde se hacía una combinación de juventud y de jugadores de experiencia. Dumar Rueda, reencontrarme con Dumar en Pasto, con Walter Escobar, que jugador de mucha experiencia, de mucho recorrido, con La Brocha Vidal, con Patiño, y con muchos jugadores que estaban iniciando y que después lograron cosas bastante importantes, como jugador Rivas del Cali, que estuvo después en River y estuvo por Europa, con Leonardo Enciso, con Romero, con algunos otros. Creo que todo eso, pues, como siempre yo he dicho, y creo que no solamente lo hizo Óscar Upegui, sino muchas personas y muchos jugadores y muchos seres humanos a los que nos gusta el fútbol es para ser amigos. Juéguelo uno donde lo juegue, desde el aficionado hasta el profesional. Toda la cadena que interviene en el fútbol. Exactamente, y se hacen amistades que perduran, amistades con las cuales uno cada vez, puede ser que no se las encuentre muy seguido, pero cada vez que se las encuentra se traen el recuerdo de momentos bonitos, de momentos difíciles también, pero al final que son experiencias que se han vivido. Usted sigue relacionado en el fútbol y lógicamente esos contactos también, de los cuales pues eran parceros y que todavía siguen ese contacto, profesor Óscar Upegui. Sí, pues a ver, es que yo terminé mi etapa como jugador profesional y seguí vinculado al fútbol. Empezó mi etapa como entrenador, la cual todavía mantengo, y la empecé en el Atlético Bucaramanga, por eso le debo mucho al Atlético Bucaramanga. Empezó mi etapa como entrenador en divisiones menores, tuve la fortuna de llegar al equipo profesional con el profesor Nelson Reyes, Pichi Reyes, los dos con el equipo profesional. Después tuve la oportunidad de dirigir el Atlético Bucaramanga, Jaguares, Alianza Petrolera, estuve en el exterior en Panamá. Entonces, todos esos amigos, todos esos conocidos, pues se mantienen. Entonces, puede ser que uno no esté conversando constantemente con ellos, pero uno va a Bogotá, va a Barranquilla, va a Medellín, va a Pasto, va a muchas partes del país y se reencuentra con ellos, conversa con ellos.
Ahora tuve la etapa de estar en la parte administrativa, de ser gerente, de ser presidente y volver a dirigir el Bucaramanga, que para mí pues siempre ha sido satisfactorio y suceda lo que suceda, siempre para mí va a ser de alegría, motivo de alegría y siempre, como lo digo, una experiencia más. Ahora estoy nuevamente en el fútbol aficionado con el Club Olímpic, es volver un poquito a las raíces y volver a sentir en esos muchachos esos sueños, esos grandes sueños de querer llegar al fútbol profesional y ver cómo uno les puede ayudar y cómo les puede colaborar. ¿Cuánto tiempo como jugador profesional activo, profesor Oscar? Fueron aproximadamente 14 años. Porque se dice que la carrera del futbolista es muy corta, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que afortunadamente, pues primero que todo no tuve lesiones así muy graves. Tuve una lesión de menisco que no me sacó mucho tiempo del fútbol. A eso tengo que agradecerle a Dios que siempre estuve ahí, siempre estuve vigente. Después de que ya pues tomé una regularidad, jugaba casi todas las temporadas, me dio la posibilidad de mostrar liderazgo y ser capitán de casi todos los equipos en los cuales estuve y creo que pues le agradezco a Dios y a la vida que me haya dado esa posibilidad y esa oportunidad. No tanto porque se deba uno pensar o creer que el hecho de haber jugado lo haga uno una persona diferente o una mejor persona que otra, sino las experiencias. Yo creo que al final la vida es eso, un cúmulo de experiencias. Y cada vez se va aprendiendo más. Exactamente, y todavía seguimos. La evolución del mismo fútbol, hoy cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de tácticas, cuando hablamos, ¿no? Eso es parte de que en el caso particular que usted está en estas estancias ya como técnico, pues lógicamente tiene que estar al tanto de, claro, de ese fútbol, ¿no? Y va evolucionando y ha evolucionado, uno lo ve mucho desde el tema de la preparación física, que ha cambiado tanto, el tema de la tecnología dentro del fútbol, la misma pedagogía, entonces hay que estar también preparándose constantemente, pero ver esa evolución como desde ese plano de afuera, de poderlo ver todo y ver cómo ha cambiado, de verdad que es muy bonito y muy satisfactorio. Aunque el fútbol, pues, en su esencia, sigue siendo el mismo, ¿no? Y como le decimos nosotros a los niños cuando empiezan, pues el fútbol en su esencia es, cuando usted tiene el balón, ataca, hacer gol. Y cuando no lo tiene, defienda y no se deje hacer gol. En eso no va a cambiar porque es la esencia claro. del fútbol. Pero sí, hay muchas cosas. Las ciencias aplicadas al deporte también ha sido parte de esa evolución y hoy cada vez más vemos un fútbol muy físico, de una muy buena preparación física y donde las individualidades, como siempre, van a marcar la diferencia, pero siempre se hace muy importante tener equipo. El equipo está por encima de todas las cosas. Muchas tardes de alegría, de sinsabores, es decir, en este momento cuando usted analiza, hace un proceso, hace un alto en el camino, pues la satisfacción, pero a veces sinsabores en todo aspecto, ¿no, profesor Oscar? Sí, sí. Y yo creo que son más los sinsabores que las alegrías. Lo que pasa es que uno siempre cuenta las que gana, ¿no? Y no cuenta mucho las que pierde. Pero, pues si partimos de la base de que, como piensan algunas personas, de que el exitoso y el ganador solo es uno, el primero, de ahí para abajo, para algunos somos todos perdedores. Yo no lo veo así, yo lo veo el solo atreverse uno a hacer lo que quiere, lo que le gusta, atreverse a lograr, buscar sus sueños, trabajar y prepararse para conseguir el sueño, yo creo que ya lo hace a uno ganador. El profesor Oscar Upegui Pereira es nuestro invitado en el día de hoy, hablando precisamente de esa euforia, de esa expectativa
de estos últimos 15 días, ¿no? Que nos tienen ahí con que se logre la primera estrella, el Bucaramanga, el único equipo profesional que no ha logrado una estrella, ¿no? Porque el Pereira, que era el otro que llevaba en el farolito, como se dice, sin tener estrella, lo logró hace 2 años, ¿no? Y que lógicamente pues la expectativa, estos 15 días no se viene hablando en esta zona, incluso en el país, sino el Bucaramanga allí en la Fuente de Soda, en el transporte, en el espacio público, en todos los lados, ¿no? Y lógicamente pues eso reactiva lo que hablábamos esta cámara. Usted pues, como lo ha manifestado y como lo sabemos, pues hizo parte de ese equipo del Bucaramanga en toda su estructura, ¿no? Como jugador, como técnico en la parte administrativa, como gerente, como presidente, en fin, todo lo pertinente. Es un aporte también que se hizo y que lógicamente de una u otra manera se está viendo en estos instantes. ¿Qué lectura le da precisamente a todo ese proceso usted ahí del Bucaramanga, el que está disputando con otro equipo de sus amores como es el Santa Fe? Sí, sí, pues la verdad muy contento, muy alegre, porque pues haber participado en todas estas opciones que nos dio la vida con este Atlético Bucaramanga, de verdad que pues a mí me llena de mucha alegría, me deja muy tranquilo el hecho de haber aportado nuestro granito de arena a muchas cosas, como jugador, como director técnico, como gerente, como presidente. Yo creo que hemos tratado de aportarle por encima de todas las cosas a una institución a la cual queremos y adoramos mucho, como es el Atlético Bucaramanga. En estas instancias, pues obviamente han llegado los 2 mejores equipos del semestre a la final. Eso es innegable, las estadísticas lo dicen, los resultados lo dicen, y por algo están ahí. A los 2 les tengo un gran cariño, un gran aprecio. Bucaramanga me dio la oportunidad de llegar al fútbol profesional en todas las instancias. Independiente Santa Fe me dio la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel nacional. Yo creo que Independiente Santa Fe, a donde fui en un momento difícil para la institución. ¿Quién era el técnico cuando usted llega a Santa Fe? Germán Basílico González. Momentos, sí, estaba en una etapa de transición Independiente Santa Fe, pasaba de un grupo de socios a otro, tomaba como máximo accionista el doctor César Villegas, el presidente era Eduardo Plaza, que fue presidente de Inravisión, si no estoy mal. Entonces estaban en una transición y no fue fácil, pero pues obviamente Independiente Santa Fe también tiene una historia grande en el fútbol profesional colombiano. 9 veces campeones y peleando en la 10ª. y maravilloso, la hinchada incondicional, y obviamente en este momento pues el corazón dividido entre 2 equipos. Pues yo feliz porque están los 2 en la final. No, pero, no partidos, como dice Miguel Ángel Santos, ¿no? Que el corazón partido, ¿no? No, pero obviamente sí le hago en este momento mucha más fuerza al Atlético Bucaramanga. Es el equipo de nuestra tierra, el equipo que me vio nacer. Y si fuera otro el rival de Independiente Santa Fe, le haría fuerza a Independiente Santa Fe. Pero en este momento el corazón se inclina por la titular es Bucaramanga y el suplente es Santa Fe, ¿sí? Sí, haciendo el parangón de eso, del fútbol, ¿no? Así es, así A ver, profesor Óscar Upegui, pues a veces los opinadores y a veces también cuando se habla precisamente de este grupo, ¿no? Todos, algo particular, todos los 4 equipos que estaban en este grupo terminaron con los mismos 8 puntos y lógicamente el Bucaramanga por ese punto, ¿sí? Que lógicamente es el que le dio el paso, pero ¿qué lectura le da que haya llegado ese grupo, todos los 4 equipos con los 8 puntos? Bueno, primero que todo, pues obviamente fue un grupo muy parejo. Yo creo que Bucaramanga, bueno, a Bucaramanga dejémoslo a un lado, yo creo que Junior pues mostró pues ese proceso que vino haciendo en el semestre, ¿no? Con su participación a nivel internacional, donde también viene haciendo cosas
bastante interesantes. Un Millonarios que fue muy irregular durante todo el torneo, pero la parte final la tomó como era, logró clasificar y en los cuadrangulares tuvo algo otra vez de esa irregularidad. Y un Pereira que mostró desde el inicio del campeonato que iba a ser un equipo complicado, un equipo difícil, que de pronto se quedó corto en la nómina. Creo que eso lo afectó mucho. Pero a ese tema de los 4 con 8 puntos, yo le doy una lectura, y que el Bucaramanga haya pasado. Siempre hablamos que nuestra liga es injusta, porque muchas veces el equipo que clasifica de octavo termina siendo el campeón, y que se le debería dar un reconocimiento de alguna manera a ese equipo que tuvo regularidad durante todo el semestre y que fue el primero del todos contra todos o el segundo del todos contra todos. Esta vez ese reconocimiento se le dio, porque fue ese punto invisible que lo hizo clasificar. Entonces yo creo que fue justo, se hizo justicia. Y ante la igualdad hay algo que debe marcar la diferencia, y lo que marcó la diferencia fue eso, que el Atlético Bucaramanga fue el equipo más regular durante el todos contra todos. Tal vez la mecánica, ¿no?, del campeonato, como usted lo manifiesta anteriormente, pues había la apertura y el finalización, ¿no? Que hay un solo campeón al año. Pues hoy la mecánica, pues la intensidad también de jugar, que prácticamente es cada 3 días, y que lógicamente más los compromisos internacionales, los jugadores, en fin, todo lo pertinente. Pero esa regularidad que le dio que se dio en el Bucaramanga, ¿a qué cree que? Pues se dice que si el equipo pierde, es el culpable el técnico, ruedan cabezas, como tenemos la costumbre acá en este rentado. Y si gana, pues es de todos, ¿no? También es injusto en ese aspecto, ¿no? Usted mismo que ha vivido estas mismas situaciones. Bueno, a ver, pues yo creo que eso depende mucho de los clubes en cuanto a proyectos y procesos. Cuando hay un proyecto claro y un proceso claro, se entiende que el resultado no puede esperarse tan rápidamente y que hay que esperar un tiempo importante. Yo creo que en este Atlético Bucaramanga de este primer semestre se juntaron muchas cosas. Yo creo que primero que todo se escogió un buen técnico, un técnico temperamental, un técnico con un estilo muy frentero de dirigir, que logró conformar algo que es supremamente difícil en el fútbol, que es equipo. Porque es que si fuera que son 11 jugadores y 7 que están esperando la posibilidad de entrar, que fueran a jugar y que usted los preparara, pues sería muy fácil. Pero uno como técnico lo que siempre busca es conformar equipo. Y cuando usted conforma equipo es porque esos 11 que empiezan jugando tienen todo el deseo de entregarlo todo. Como se dice vulgarmente, como familia. Como familia. Los 7 que están esperando quieren entrar a aportarle todo, como lo están haciendo sus compañeros. Y 7, 8, 9 que se pueden estar quedando afuera, no estar convocados, están esperando su oportunidad para entrar dentro de la convocatoria, por lo menos. Siempre yo creo que en el Bucaramanga hubo ese deseo de conformar equipo. El profesor Dudamel lo logró, porque usted no veía mucha diferencia entre los que iniciaban jugando y los que entraban. Y en los momentos que hubo expulsiones, lesionados, el jugador que entraba mantuvo una regularidad. Eso no es fácil conseguirlo rápidamente. Creo que el profesor Dudamel lo logró. Se conformó un grupo interesante de jugadores, un grupo que, a pesar de no tener esos nombres rimbombantes, yo creo que en posiciones claras como en el arco, lo del chino Sambuesa, fue interesante. Son jugadores con un poquito más de nombre, pero que vinieron a ponerse la camiseta. Y en los otros jugadores se consiguieron y se trajeron jugadores que no tenían ese nombre, pero que venían siendo muy regulares en sus equipos. Y cuando digo regulares no es que ni buenos ni malos, sino que mantenían una regularidad, parejos, son parejos, parejitos, aportaban a su equipo.
y todos entendieron la idea del profesor Dudamel, un equipo con una fase defensiva bastante fuerte, un equipo que se defiende bien, de transiciones rápidas y que por momentos tuvo en el tema de la definición muy buen trabajo. Obviamente uno siempre quiere más y espera más, pero creo que el equipo mostró que es equipo por encima de todas las cosas. A ver, tal vez ha habido esa armonía también de directivos, de jugadores, de técnicos y afición, ¿no? Tal vez en algunos aspectos yo me encontraré precisamente al profesor Rafael Dudamel ahí en pleno centenario, la parte humana, repartiendo unas comidas a gentes habitantes de la calle. También lo abordé en alguna oportunidad ahí en el santuario de la cumbre, el santuario de la Virgen de Guadalupe, haciendo oración, acercándose al ciudadano. Eso también ha habido una armonía en todo aspecto, de directivos, de jugadores, de técnicos, de afición, en fin. Sí, a ver, no ha sido fácil dentro de la historia del Atlético Bucaramanga, o por lo menos en los últimos años, unir a todo el departamento alrededor del equipo, o por lo menos a toda el área metropolitana alrededor del equipo. Porque siempre hay alguien inconforme, siempre hay un grupo de personas inconformes, hinchas, periodistas, muchas veces jugadores, frente a decisiones que se toman en un momento dado. Creo que el hecho de que los resultados se empezaron a ver desde el principio también hizo que esa unión fuera creciendo. Y obviamente, pues cuando las cosas van bien, muchas de las cosas que no están saliendo tan bien quedan allá olvidadas y no se les ha dado un realce y una importancia como sí se hacían en otros momentos. Eso ha sido bastante bueno, que el equipo, que se conformara equipo alrededor del equipo. Hoy todo el mundo habla bien del Atlético Bucaramanga, a todo el mundo le gusta cómo está el Atlético Bucaramanga, no solamente en Bucaramanga, en el área metropolitana de Santander, sino en Colombia. Hay mucho colombiano que es hincha de otro equipo y en este momento le está haciendo fuerza. Solidaridad, ¿no? A veces se dice que con el más débil, entre comillas, ¿no? Que despierta solidaridad en muchas cosas de la vida, y en este caso el Atlético Bucaramanga, pues hay mucha solidaridad de otros equipos, de otros hinchas, de hinchas, de otros fanaticadas, en fin, todo aspecto. Claro que sí. Y usted ha dicho algo, Luis Eduardo, que es muy cierto. De pronto para algunos ven al Bucaramanga como el débil por el hecho de que no tiene ninguna estrella, que no tiene ningún campeonato. Entonces eso hace que la gente diga, hombre, ya se lo merece. Entonces esa energía, esa buena energía está para el lado del Bucaramanga. Yo me imagino pues que los hinchas en Bogotá, que no son del Santa Fe, van a estar con el Bucaramanga. Y así en muchas partes del país. Y creo que todo eso es bueno. Eso hace crecer esa energía, esa buena energía, ese positivismo alrededor del equipo. Pero obviamente entendiendo que al final es en la cancha, en ese partido que dura 180 minutos, 90 en Bucaramanga y 90 en Bogotá. Profesor Oscar, nos decía ahí donde está usted, su compañero, excompañero, el Bucaramanga, Elías Correa Jiménez, y el profesor Norberto Cheche Pelufo, ahí mismo hablando precisamente de lo que representa. Y nos hablaban precisamente de algo característico, cuando hablamos de esa palabra solidaridad con el equipo más, entre comillas, ¿no? Más débil, como vuelvo y repito, como en la parte humana que se presenta también esta situación, de los grandes estadios, ¿no? Que cuando hablamos de los grandes equipos, que entre comillas, pues son los grandes escenarios, los grandes estadios, el estadio de Alfonso López, pues no es así en su estructura física. Eso también ayuda, todo en sí, integrado. Sí, obviamente. Y, a ver, yo creo que hoy en día todos los santanderianos, o por lo menos la mayoría, pero yo diría que todos quisiéramos estar en el estadio mañana, el día sábado, acompañando al equipo. No hay una estructura para eso. Hoy los hinchas
del Atlético Bucaramanga somos más de 25.000. Es claro, uno ve en las redes, uno ve en la calle, que todo el mundo quisiera estar. Y eso, esa solidaridad, ese deseo de estar, pues siempre va a ser muy importante. Yo creo que lo que tenemos que pensar todos y estar seguros todos es de que hay que aportarle al Atlético Bucaramanga, si no se puede en el estadio, afuera. Fuerza positiva, como se dice. En la casa, eso. En los negocios, si van a colocar pantallas, todo eso. Pero entendiendo que es un partido de 180 minutos y que es única y exclusivamente un partido de fútbol, que no puede llevar a otras cosas diferentes, a pensar que el Atlético Bucaramanga va a ganar, que quiere ganar, que va a ser el campeón como todos queremos, pero si no, se acaba ahí. Porque a veces somos muy dados a otras situaciones y no, lo que tenemos es que mostrar ese cariño y ese aprecio que tenemos por la institución. A ver, profesor Óscar Upegui, precisamente usted en su ejercicio y lógicamente en el fútbol profesional, ¿qué se siente de un jugador ahí, digamos, estos días previos a lo que va a ser el partido inicial, de los 90 minutos iniciales, precisamente disputando un título? Bueno, yo creo que ese es de los temas más difíciles de manejar por el jugador y del cuerpo técnico hacia sus dirigidos, ¿no? Porque hay ansiedad, obviamente hay ansiedad, hay ese deseo de hacer las cosas, de darle alegría a la gente, de poder darle una satisfacción a la gente, y toda esa ansiedad, todo ese deseo no se puede llegar al campo de juego. Ahí es donde hay que estar más tranquilos, hay que entender que dentro del campo de juego son 11 contra 11, que el público ayuda, da toda su fuerza, pero el público hasta ahí llega, esa energía se necesita. Pero manejar esa ansiedad no es fácil, además porque pues cuando usted está usted lo decía, cuando estamos en el torneo regular o cuando estamos en los cuadrangulares, se juega de domingo, miércoles, viernes, nuevamente el martes, es muy rápido. El equipo se está más que todo recuperándose, trabajando un poco, pensando en el próximo partido. Esta es, como decimos nosotros en el fútbol, una semana larga. Esta fue una semana larga, porque no hubo partido entre semana. Entonces, toda esa semana la ansiedad va creciendo, porque también empieza ese bombardeo en las comunicaciones, en las redes, en las calles. El jugador sale y la gente lo está animando, y ese animar es un Se siente comprometido ese jugador, y en la parte técnica. Es presión, es una presión extra que va creciendo ahí. Entonces, manejar ese aspecto no es fácil. Confiemos en que las cosas van a salir bien, que el jugador tenga claro que es en el terreno de juego donde se tienen que definir las cosas, y que esa presión o esa tensión o esa ansiedad lo que tiene que ayudarle es a sumar en ese deseo de hacer las cosas bien y estar mucho más concentrado en el campo de juego. En ese recorrido que usted hizo en el fútbol profesional, ¿tuvo la oportunidad de disputar títulos con cuáles equipos? Claro que sí, yo tuve la oportunidad de disputar título con el Deportivo Pasto, jugamos una final frente a Independiente Medellín. También tuve la oportunidad de ser campeón de la B con el Atlético Bucaramanga en el primer descenso que tuvimos. Tuve la oportunidad de jugar una final de la Copa Conmebol, lo que hoy es la Sudamericana, con Independiente Santa Fe frente a Lanús, y estar ahí siempre muy, muy cerca. Y siempre, a veces las cosas pasan tan rápido que uno no las disfruta como las debería disfrutar. Después pasa el tiempo y uno como que empieza, pasó la final y uno dice, oiga, mire esto que hicimos, esto tan maravilloso, pero en el momento no, porque todo es tan rápido. Por eso yo lo decía, que esta semana es una semana larga donde hay la oportunidad de disfrutar un poquito más, pero también de que la tensión crezca un poco más. Estamos hablando de dos tiempos, ¿no? Que en el fondo son 4 tiempos.
dos Sí. tiempos, un primer tiempo, el primer partido, el segundo tiempo cerrando en la capital de la República. Es decir, es un juego largo, ¿no? Entre comillas. Claro que sí, son 180 minutos dividido en 4 tiempos de 45 minutos, donde pues uno tiene que entender que esos primeros 90 minutos que se juegan en Bucaramanga son el abrebocas, que si usted está concentrado, puede ser que no defina lo que va a ser la final, pero sí deja un punto muy alto para conseguirla. Los 90 minutos en Bogotá van a ser de mucha más tensión, de mucha más presión, de mucho más cuidado. Entonces estos primeros 90 aquí en Bucaramanga hay que jugarlos muy concentrados, entendiendo que obviamente la premisa debe ser ganar y que lo ideal es ir con un buen resultado a Bogotá porque se le está pasando la presión al rival, pero que el partido o el título no se define en Bucaramanga, se define en Bogotá. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Miraban algunas estadísticas y días pasados precisamente miramos, los últimos campeones han ganado el primer partido, como que una constante se ha mantenido. En caso particular se espera que el Bucaramanga como local, ¿no? Pues gane, pero si no, pues todavía queda restando el segundo tiempo en Bogotá, ¿no? Es decir, como se dice coloquialmente, el que pega primero, pues pega dos veces. El caso particular, ganando el Bucaramanga acá en el Alfonso López. Sí, sí, obviamente es lo que todos esperamos y lo que todos queremos. Porque como le decía, eso le traslada la presión a Independiente Santa Fe. El hecho de llevar un resultado en contra hace que a su alrededor todo eso crezca, porque hay que revertir ese marcador en contra. Pero pues obviamente la parte mental define muchas cosas y en eso hay que estar muy tranquilos, hay que ir con mucha mesura, con mucha tranquilidad, porque no significa única y exclusivamente que por haber ganado en ese primeros 90 minutos se va a ser campeón, que la última estadística ha mostrado eso, pero también a veces la estadística está para cambiarla. Sí, sí, entonces sí. no hay que cantar victoria. Esperemos que se dé el resultado, que el Atlético Bucaramanga vaya a Bogotá, para que eso lo haga estar mucho más alerta, mucho más concentrado y mucho más seguro de las cosas. Porque algo de la característica de este equipo, el Bucaramanga, que está disputando el título, pues es que ha revertido marcadores, ¿no? Ha entrado perdiendo, incluso los primeros tiempos, y revierte esos marcadores y se va triunfante. Sí, y en Bogotá le ha ido muy bien. En todos sus partidos en Bogotá le ha ido muy bien. Hay que tener claro eso, saber que es la final. Y cuando usted sabe que se está jugando la final, la parte mental, juegan muchas cosas alrededor de la parte mental. Entonces hay que estar muy concentrado. Yo creo que la concentración va a ser muy, muy, muy importante. Yo creo que sí, que hay una palabra de la que hablamos mucho, que es la actitud. Y eso es algo que ha mostrado este Atlético Bucaramanga siempre, una actitud de querer hacer las cosas bien. Entonces, esa parte ya la tiene el Atlético Bucaramanga. Va a enfrentar a un rival que juega en muchas cosas parecido al Atlético Bucaramanga, a veces en el sistema, toma decisiones, que tiene jugadores, que también no tiene esos grandes nombres que pudiésemos creer que tenía. Pues tiene un Rodallega que ha sido un jugador. Es la figura prácticamente. Es la figura, no solamente porque pueda definir, sino por el liderazgo que ha tomado sobre el equipo. Y pues obviamente hay que entender que también tiene su deseo y sus ganas de conseguir el título. Entonces por eso pienso que la concentración va a ser supremamente importante. A ver, profesor Óscar Upegui, precisamente usted que ha tenido esa oportunidad de estar como jugador, como técnico y también allá en la gradería,
¿Qué se siente o es esa barra, la barra del Bucaramanga, para un equipo, en este caso visitante? ¿Cómo afecta el comportamiento de esa barra de Bucaramanga comparada con otras barras de otros equipos? Bueno, la hinchada siempre va a ser importante, sentir el apoyo de la hinchada. Sí presiona, como se dice. Pues a ver, hay momentos del partido donde se siente el aliento de la gente, el grito de la gente, los cantos de la gente. Cuando usted ya empieza a entender que el partido se juega es en el terreno de juego, pues no es que no le interese lo que esté pasando afuera, pero sabe y tiene claro que lo que esté pasando afuera no tiene por qué afectar lo que tiene que estar pasando adentro. Pero obviamente eso no lo maneja, todos los jugadores no lo manejan de la misma manera. Hay jugadores que se afectan de cierta manera, se pueden sentir afectados por la barra, por la presión de la barra. En Bucaramanga hay una gran hinchada, una barra que siempre ha mostrado su cariño y su aprecio por la institución, que ha ido a diferentes partes de Colombia y siempre ha estado ahí apoyando. Y para el jugador sentir ese apoyo siempre va a ser muy importante. Entonces usted se imagina en Bogotá, en el Campín, poder sentir la barra, pues en un estadio mucho más grande, con muchas más personas, donde muy seguramente el aforo para hinchas del Bucaramanga no va a ser muy grande. De pronto poder sentir ese apoyo, yo creo que para el jugador va a ser muy importante. Pero obviamente ver el Alfonso López con 24.000 personas, que son 25, pero 1.000 le van a dar la posibilidad a Santa Fe, con 24.000 apoyándolos, va a ser esa gasolina extra para el equipo, pero tomándolo con mucha tranquilidad. A ver, profesor Óscar Opegue, ¿cómo analiza usted precisamente los movimientos? Fíjese que todavía tenemos en la retina el pasado encuentro, donde voltea prácticamente porque cayó como en un letardo el Bucaramanga por algunos instantes con el Pereira, ¿no? Pero despertó y realmente, como se dice coloquialmente, en los últimos minutos bailó, como se dice, al Pereira, ¿no? Sí. Eso, me refiero a esos movimientos que a veces usted como técnico hace para mantener, qué sé yo, la dinámica de un partido, o para agilizarlo, cambiarlo, en fin. A ver, yo diría que en el caso del último partido, pues obviamente había algunos jugadores que en partidos anteriores venían con una merma en su producción. El profesor Dudamel prefirió a algunos de ellos guardarlos prácticamente para estos últimos partidos y recuperarlos físicamente y mentalmente. Siento también que, como ha sido una constante en la gran mayoría de los partidos, los que entraron enchufados al partido, entendiendo claramente qué era lo que mostraba el partido y lo que había que hacer en este momento. Siento que en el caso particular del Pereira perdió varios jugadores por lesión, por cansancio, y llegó muy ajustado a esta última parte del torneo, y a pesar de eso hizo un muy buen cuadrangular. Y creo que obviamente también hay que darle un mérito importante a ese jugador número 12, a la barra, porque creo que fue importante, porque en el momento más complicado, más difícil, la gente mostró ese cariño, ese aprecio, ese aliento, y los jugadores lo entendieron así. Las líneas, las estrategias, la táctica, ¿cree que ha habido disciplina en el equipo? ¿Le han, como se dice coloquialmente, caminado a lo que ordena, a lo que organiza el profesor Rafael Dudamel? Totalmente, totalmente. Yo creo que se ha seguido el plan de partido frente a lo que el profesor quiere. Por momentos hubo crítica en ese sentido. Yo creo que hubo algo de crítica cuando dijeron que el equipo en algunos partidos había sido muy defensivo, pero creo que lo que se estaba
preparando era esto que ha mostrado el equipo en esta última parte, un equipo que se defiende muy bien y que hace transiciones rápidas. Esas transiciones a estas alturas del campeonato, cuando ya también ha existido un esfuerzo grande durante todo el campeonato, hace que el equipo marque la diferencia en esas transiciones, coja mal parados a los rivales y aproveche muy bien la velocidad y vuelvo e insisto, esa transición defensa-ataque bastante bien. Es decir, y cuando hablamos de esas estrategias, de las líneas, está que 4-3-3 y que se convierte a veces en, cambia, a eso es que me refiero, la dinámica también, esa mecánica de la estrategia. Sí, a ver, lo que pasa es que los sistemas en el fútbol son muy dinámicos y usted ve, digamos, la figura muy pocas veces, digo yo, en el saque inicial, en el saque por gol, el saque para el segundo tiempo. Usted dice, mire, ese equipo está jugando 4-4-2, ese equipo está jugando 4-2-3-1, ese equipo está jugando 3-4-3, porque la dinámica del partido va mostrando muchas cosas, también lo que le pueda presentar el rival. Hemos visto un Bucaramanga que se ha acomodado mucho mejor siempre jugando con los tres centrales y teniendo esos carrileros que van y vienen. Por momentos se le criticó eso, pero al final terminó siendo una solidez de la base defensiva bastante importante. Pero obviamente el partido le va mostrando a uno y a los mismos jugadores qué es lo que está pasando. Y siempre dentro del fútbol va a haber algo que es muy importante, que es un principio ofensivo, que es la improvisación. Y la improvisación marca la diferencia. Pero eso se da de acuerdo al rival, Claro. y a la misma dinámica del partido. Y es un chispazo que se le da al jugador sí, en cualquier momento. Porque hoy en día, con la tecnología, pues se estudia mucho el rival. Y usted dice, este jugador siempre, cuando va por banda, busca la línea de fondo y tira centro. Y resulta que ese día el jugador se le ocurrió no ir por banda, sino ir hacia adentro, enganchar y pegarle al arco. Improvisó en ese momento. Usted no estaba esperando eso. Entonces, la improvisación siempre marcará la diferencia. Lo que pasa es que no todos los jugadores están preparados para eso. Y por eso cada día y cada vez es más importante dentro del fútbol la toma de decisiones. Tratar de tomar la mejor decisión, que no es fácil ante tantas situaciones que se están viviendo, pero la toma de decisiones siempre será fundamental en un encuentro deportivo. A ver, profesor Óscar Upegui, precisamente cuando comparamos Bucaramanga con el Santa Fe, si detallamos jugador por jugador, nómina, ¿cómo está? ¿Cómo ve las cargas usted? Yo las veo muy parejas. Yo las veo muy parejas, o sea, como le decía, Santa Fe no es en este momento un equipo que tenga grandes nombres. Pues está lo de Rodallega, que por su historia dentro del fútbol, por todo lo que ha hecho, estuvo mucho más tiempo afuera que aquí mismo en Colombia. Tiene jugadores... ¿Pero gira el equipo Santa Fe alrededor de Rodallega? Yo no diría que futbolísticamente gire alrededor de Rodallega. Es decir, profesor Óscar, si usted siendo técnico en Bucaramanga, necesita en este momento anular a Rodallega. Sí es un jugador que marca la diferencia en la fase ofensiva. Pero yo diría que Rodallega, más que futbolísticamente, es en el tema liderazgo dentro del equipo. Ahí marca una diferencia importante. En el caso del Bucaramanga tenemos a Sambueza. Sambueza ha sido un jugador desequilibrante, ha tenido momentos altos, momentos bajos, pero los últimos Pero el partido se ha definido, ¿sabes? Claro. El domingo anterior... Y los últimos partidos ha venido... Es más, como le decía el profesor Dudamel, lo tuvo afuera unos partidos, llevándolo como alternativa, pensamos nosotros, o piensa uno, como para recuperarlo un poquito más,
porque venía un desgaste importante. Pero tampoco podríamos decir que el Bucaramanga gire en torno a Sambueza, tiene muchas más opciones. Sí es un jugador. Pero podemos que así como hablamos de Rodallega en el Santa Fe, Creo que de están a la Sambuesa en par. Bucaramanga, es decir, usted siendo técnico del Santa Fe, pues tiene los ojos Es de el Sambuesa. jugador. Además porque es un enganche, pero no es un enganche que juegue solamente en esa posición. Es un jugador que mete buenos pases, pero que también le pega bien. Hace goles. Hace goles, que se mueve bien. Entonces no es el tradicional enganche. Y el Bucaramanga tiene en mitad de cancha una fuerza importante con jugadores que manejan el equipo desde la primera línea de volantes, que ahí definen muchas cosas, y las transiciones rápidas que hace. Yo creo que eso va a ser muy, muy importante. Santa Fe también se defiende bien, es un equipo que se defiende bien y que da pocos espacios, pero pienso yo que lo que ha mostrado las estadísticas, el Bucaramanga defiende mejor que el Independiente Santa Fe. Hoy el técnico de Santa Fe precisamente reconociendo al Bucaramanga, ¿no? Que es importante también algo que decía de lo que usted manifiesta, que es un equipo parejo, que ha tenido una regularidad y que lógicamente eso apunta a que sea un buen encuentro en esta gran final. Pues, profesor Óscar Upegui, queríamos oír su comentario en este momento de euforia y calentamiento, donde durante esta semana se ha venido hablando del Bucaramanga, de la gran final, donde vamos a tener otra semana ya para hablar, y el domingo pues los dos tiempos, que realmente son 4 tiempos, pero en el fondo el de Bucaramanga y el de Santa Fe. Profe, ¿qué está dedicado usted con el fútbol en este momento? Bueno, en este momento estoy en el fútbol aficionado, estoy con el Club Olympic. Estoy manejando la categoría sub-20 que participa en la Supercopa Juvenil. La Supercopa Juvenil es el torneo que reúne 60 equipos, en estos momentos 60 equipos, de los cuales son la sub-20, los 36 sub-20 de los clubes profesionales y 24 aficionados que se han ganado el derecho a estar ahí. El Club Olympic se ganó el derecho el año pasado de estar ahí en la sub-20 hay ascenso y descenso. Entonces hay 2 torneos, uno organizado por la federación, que es la Supercopa, y uno organizado por la DiFútbol. Los 10 primeros de la DiFútbol suben a la Supercopa y los 10 últimos de la Supercopa bajan al torneo de la DiFútbol. Olympic es un club bastante organizado, tiene como sede Florida Blanca, la cancha de Riverside, tiene todas sus categorías. Una estructura. Tiene una estructura interesante. Han venido trabajando durante mucho tiempo, estamos ayudándoles, aportando con nuestro granito de arena a que el club siga creciendo. Confiaron en nosotros, confiaron en Óscar Upegui. De verdad que yo no tengo sino agradecimiento para la institución, para la familia Contecha, que ha estado confiando en Óscar Upegui, y a todos los papás, los jugadores, la gente, los administrativos, los entrenadores, a todos los que trabajamos en Olympic. De verdad que yo les agradezco mucho porque han creído y han confiado en Óscar Upegui. No sé mañana dónde vamos a estar, pero hoy estamos tratando de aportarle al fútbol santandereano desde esta institución, el Club Olympic. Pues usted es un hombre de fútbol que vive dentro de ese mundo del fútbol, y lo dejamos, profe, para que hacer la barra con el titular, que es el Bucaramanga, y con el suplente, que es Santa Fe, ¿no, sí, profe? Sí. La verdad, pues esta ha sido una semana donde pues he podido recordar todo esto. Ustedes me han ayudado en eso, he estado conversando con algunos compañeros suyos, colegas suyos del periodismo, acompañándolos en algunos programas, y obviamente pues con el aprecio y el cariño por las 2 instituciones. Siempre lo diré, de todos los clubes en los que estuve tengo el mejor de los recuerdos. A estas 2 instituciones les debo mucho al Atlético Bucaramanga. Insisto, me dio la oportunidad de ser jugador, de ser entrenador, de ser gerente, de ser presidente. Qué maravilla, de verdad, para mí eso fue muy, muy, muy satisfactorio, y le debo mucho al Atlético Bucaramanga. Y pues hoy a Santa Fe le tocó contra el Bucaramanga, entonces ahí Santa Fe
que espere un poquitico. Remojo en la suplencia. Pues profesor Óscar Francisco Upegui Pereira, muy formal, por emitirnos esos comentarios, opiniones de lo que es estos temas que durante estos 15 días nos ha tenido en diferentes escenarios, en sitios públicos, allí en la tiendita, allá en el gran supermercado, en la gran superficie, en el transporte, en fin, muy formal, por hacer presencia aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche, profesor Óscar. No, Leonardo, muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias por este gran rato tan ameno de poder hablar de fútbol, de poder hablar de lo que nos gusta, de lo que sentimos, a la gente que nos acompaña. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, un marcador para el primer partido. Así sea 0-0, así sea 0-0 ganando el Atlético Bucaramanga. Medio uno. Sí, y a la gente que nos acompaña, de verdad, pues muy amables por permitirnos compartir, de verdad que muy agradecido, como siempre le deseo el mayor de los éxitos, que sus objetivos y sus sueños se cumplan y que podamos todos dentro de unos días, el 15 creo yo que se juega el segundo partido, 14-15, estar celebrando la primera. Toca hacer el brindis antes, le decía Elías Correa Jiménez el día pasado, el brindis anticipado y el brindis ya para celebrar. Que sea la primera estrella para nuestro Atlético Bucaramanga. Nuevamente muy formal, de igual manera, profesor Óscar Upegui, por hacer presencia aquí en el Magazine de Noche, al igual que a ustedes, amigas y amigos televidentes, y que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llegue esta señal a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, sus comentarios, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de esta parrilla de programación, y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.